7.5 se llama alcaleno. Es decir, puede haber pHs que estén con acidosis más acidemia. Por ejemplo, un pH de 7.20. Esto se llama acidosis más acidemia. Es decir, ya es un trastorno más severo, porque ya salió del rango normal. ¿Sí? A ver, ¿cuánto llamamos? El pH normal es 7.40, con un rango de más o menos 5, 7.35, 7.45. Si el pH baja de 7.40 se llama acidosis. Y si el pH sube de 7.40, alcalosis. Por ejemplo, 7.44 es una alcalosis. 7.36 es una acidosis. Pero si el pH, aparte de haber bajado a 7.40, ya sale del rango normal, o sea, bajó más allá de 7.35, ya se llama una acidosis más acidemia. Como por ejemplo este 7.20, el pH está por 7.40, por lo tanto es una acidosis, pero está aún más bajo que el rango normal, por lo tanto es una acidosis más acidemia. Pero si el pH, por ejemplo, está en 7.36, esto es una acidosis sin acidemia. ¿A qué se refiere esto? Antes también se lo conoce como compensado o descompensado. Este es un trastorno compensado, es una acidosis compensada, porque no sale del rango normal, se mantiene dentro del rango normal. El organismo hizo lo necesario para compensar ese pH y lo mantiene dentro del rango normal, que es de 7.35 a 7.45. Pero si es que el trastorno es muy severo y ya sale del rango normal, por ejemplo, un pH que bajó a tan severamente 7.20, ya esta es una acidosis más acidemia. Peor aún, un pH, por ejemplo, de 7.0 o de 6.8 o de 6.9 es un trastorno con acidemia severa por acidosis. Habrá que ver cuál es la causa de la acidosis. Ya vamos a ver eso. Otro ejemplo, 7.45. ¿Qué diría? Acidosis. No, No, es que es normal. Es acidosis sin. Pero está por arriba de 7.40. es una alcalosis. Alcalosis. Exactamente. Es una alcalosis con o sin acidez. Alcalosis sin alcalemia. Exactamente. Sin alcalemia. Es una alcalosis sin alcalemia. Pero si el pH, por ejemplo, está solamente 7.52, subió de 7.40, por lo tanto es una alcalosis. Exactamente, alcalosis. Y como ya subió del rango normal, sobrepasó el rango normal, ya es una alcalosis más alcalina. No sé si está entendido esto. ¿Por qué consideramos alcalemia o acidemia si son parámetros normales de 7.25 a 7.45? Por eso, 7.35 a 7.45 ya es un rango normal. ¿Qué significa emia? El sufijo emia, sangre. Anemia, leucopenia, ¿sí? Esto es sangre. Entonces, si el pH ya se acidificó mucho, salió del rango normal, ya se llama acidemia. Pero si el pH está por debajo de 7.40 ya es una acidosis. Pero si sale del rango normal es una acidemia, acidosis más acidemia, ¿sí? O sea, hay que interpretarlo o sea, en el segundo paso ya vamos a entender mejor por qué se denomina así. Pero en principio, todo pH que esté por debajo de 7.40 es acidosis. Y todo pH que esté por arriba de 7.40 es alcalosis. Pero si salimos del rango normal, que es 7.40 más menos 5, ya la sangre ya si es que es del pH menos de 7.35, ya se acidificó más. Y ya por eso se llama emia, acidemia. Ya la sangre está con mucho ácido. O si es que al contrario, está por arriba de 7.45, ya se alcalinizó más y es ya una sangre muy alcalina. Por eso se llama alcalemia. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver el segundo paso para que lo entiendan mejor. Pero en principio sí está entendido esto, ¿no es cierto?
Cuando el trastorno ya es más severo, por ejemplo, un pH de 7.20, que les puse el ejemplo, en este caso tengo el que le habían hecho, tiene un pH de 7.27. Este pH que pusieron aquí, esta gasometría, no, perdón, 7.29. Esto ya es una acidosis con acidez, porque salió del rango normal. Así de principio, ese es el primer punto para diagnosticar una gasometría, es ver el pH. Y luego voy a avanzar. Sí, ya vamos a ver la segunda parte. Pero esta primera parte está entendida. Primer paso, ver el pH. Con esto sé si es acidosis, si es alcalosis y si ese trastorno es tan severo como para decir tengo alcalosis más alcalemia o acidosis más acidez. Es el primer paso. ¿Sí? Luego vamos a entender más conforme sigamos avanzando. Entonces, el primer paso es ver el pH. ¿Sí? Con estos parámetros que les digo. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso en el diagnóstico gasométrico es ver si ese trastorno que tuvimos puede tener dos alternativas. O es metabólico o es respiratorio, exactamente. O es respiratorio. ¿Sí? Tengo esas dos opciones. O es metabólico o es respiratorio. ¿Sí? No tengo más opciones. ¿Sí? Entonces, el metabólico está dado básicamente por el bicarbonato, que se llama HCO3, con una carga negativa, ¿no es cierto? El HCO3. Ese es el bicarbonato. Y el respiratorio está dado ¿por cuál? Por el CO2. Perfecto, muy bien. Es el CO2. O la presión parcial de CO2 de la gasometría. Entonces, el CO2 está inmiscuido en la parte respiratoria y el bicarbonato es en la parte metabólica. Entonces, para eso debemos saber una mnemotecnia entre el pH y el CO2 o el PCO2. La relación es inversa. Y el pH, entre el pH y el bicarbonato, la relación es directa. ¿A qué me refiero? Si el CO2 sube, como la relación es inversa, el pH baja. La relación es inversa. CO2-pH es inversa. Si el PCO2 subió, el pH va a bajar. Y al contrario, si el CO2 baja, el pH sube. ¿Sí? Porque la relación es inversa. Si el uno baja, el otro sube. En cambio, siempre. ¿Sí? En cambio, entre el bicarbonato y el pH es directa. Por lo tanto, si el bicarbonato subió, el pH, ¿qué será? Sube. Perfecto, es relación directa. Y si el bicarbonato baja, el pH baja también. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya sabemos esa premisa. Entre el CO2 y el pH, la relación inversa. Y entre el bicarbonato y el pH, la relación directa. Inversa quiere decir, si el uno sube, el otro baja. ¿Sí? Eso es lo que debemos saber. Ahora, para saber cuál trastorno es el que tenemos, debemos saber los valores normales. ¿Sí? Entonces ya sabemos esa premisa. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? De pH, ya les dije, sea a nivel del mar o a nivel de Quito, a 2850 que estamos aquí en Quito, siempre el pH es de entre 735 a 745. Este es el pH normal con una media de 740. Siempre. ¿Sí? ¿Cuál es el valor normal del CO2 en cambio? Si estamos sobre el nivel del mar y a la altura de Quito. ¿Cuál es el CO2 normal? ¿Saben? 25-45. Ese es el nivel del mar, perfecto. Entonces, aquí el nivel del mar es 40 más menos 5. El valor normal del CO2 a nivel del mar es 40 más menos 5. El de la sangre arterial, no, de una gasometría arterial. Aquí en Quito, ¿cuál es el valor? 30-33. Perfecto, 30. Aquí es 30. ¿Sí? El valor normal, nosotros tenemos menos CO2 de lo que tienen a nivel del mar. ¿Por qué se explica eso? ¿Por qué nosotros tenemos menos CO2?
hay una explicación fisiológica de eso. ¿Por qué? Porque ya, aquí la capa de ozono, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacerlo como otro. Tenemos la capa de ozono, ¿no es cierto? La capa de ozono que separa la atmósfera del espacio, ¿sí? Entonces, aquí está una persona que está a nivel del mar y una persona que está a la altura de Quito, ¿sí? ¿Dónde es más alta la presión barométrica? ¿A nivel del mar o aquí en Quito? La presión barométrica, la presión atmosférica. No, es en la costa. ¿Por qué? Porque el aire que tiene sobre la cabeza del que vive es mayor que el aire que tiene una persona que vive a la altura de Quito. Entonces la presión que ejerce el aire sobre nuestra cabeza, ¿sí?, es mayor a nivel del mar, porque tiene más aire desde la capa de ozono, ¿no es cierto? Entonces la presión barométrica aquí es 760 milímetros de mercurio. En cambio aquí en Quito es 547. Entonces, recuerden, como hablábamos cuando vimos ventilación mecánica, ¿cuál es el porcentaje de oxígeno que existe en el aire que respiramos? 21%, 21%, ¿no es cierto? El oxígeno está en el 21%. ¿Cuál era el otro gas que era? Hidrógeno. Perfecto, muy bien. Sí se aprendió. 78% es nitrógeno, ¿cierto? Entonces, el 21% de 760 es la presión de oxígeno que se encuentra a nivel del mar. O sea, la presión de aire es 760. Entonces, el 21% de 760 es oxígeno. Pero aquí en Quito es el 21%, pero de 547. O sea, es el mismo porcentaje de oxígeno, pero lo que varía es la presión parcial de oxígeno. Entonces, la presión de oxígeno es mayor a nivel del mar, y mientras subimos de altura, la presión de oxígeno va disminuyendo, porque la presión barométrica va disminuyendo. En fisiología deportiva dicen dónde circula más el balón, dónde es más rápido el balón, a nivel del mar o a nivel de Quito. Es en Quito, porque como hay menos aire que está presionando sobre los objetos, en este caso el balón aquí en Quito circula más rápido. En cambio, a nivel del mar es más lento porque tiene más aire sobre ese balón, ¿no es cierto? Entonces la presión barométrica es más alta a nivel del mar, ¿sí? ¿Está entendido esa parte? Entonces, como hay menos presión parcial de oxígeno, si bien siempre es el mismo 21%, entonces nosotros para poder captar ese menos oxígeno que existe en el aire ambiente debemos respirar más. Ventilamos, los que viven a la altura de Quito, los que vivimos en Quito, ventilamos más, y como ventilamos más, eliminamos más CO2. Y esa es la explicación de por qué el CO2 aquí en Quito es menor, 30, que a nivel del mar. Como a nivel del mar existe más oxígeno, más presión de oxígeno, es el mismo porcentaje, pero hay más presión, no necesitan ventilar mucho, por eso retienen más CO2. Entonces el CO2 normal a nivel del mar es 40 más o menos 5, y aquí en Quito es 30 más o menos. ¿Sí? ¿Entendido esta parte? ¿Sí? Esa es la explicación de por qué cuando vienen los costeños está... Sí. Sí, porque hay menos presión parcial de oxígeno. Si ellos están acostumbrados a tener más oxígeno. Sí, por eso cuando alguien tiene problemas pulmonares, a veces los médicos les recomiendan irse vivir a la costa, porque hay más presión de oxígeno. ¿Sí? Yo creí que era al revés. Ah, Yo creí que era al contrario, todo sí. el mundo. No, por eso los jugadores temen subir aquí. Sí, por eso una de las estrategias de Ecuador es jugar a la altura, porque como la mayor parte de jugadores juegan a nivel del mar, quieren más presión de oxígeno, y subir a Quito, pues hay menos rendimiento deportivo, y por eso es una de las estrategias del Ecuador jugar en Quito en las eliminatorias del mundial. Sí, ahora entendemos por qué. Y aquí circula la pelota más rápido porque hay menos presión atmosférica. Ya, ahora el bicarbonato, HCO3. ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato? A nivel del mar, 24, y aquí en Quito, como el CO2
va a bajar, el bicarbonato también va a bajar. Aquí es 18. Exactamente. ¿Sí? Entonces, recuerden que el organismo va a tratar de equilibrar el bicarbonato y el CO2. ¿Sí? Va a tratar de mantener un nivel óptimo para mantener un pH siempre normal, de 7 por N. Entonces, si el CO2 bajó aquí en Quito, el bicarbonato también va a bajar, para mantener el equilibrio. ¿Sí? Porque si bajó el CO2 aquí en Quito, si bajó el CO2 del pH, ¿qué pasa? Sube o baja. Si bajó el CO2, porque tenemos 40 en nivel del mar y 30 en Quito, con un pH de 30, bajó el CO2, el pH deberá estar más alto o más bajo. Perfecto, porque es la relación inversa. Muy bien. Entonces, como bajó el CO2, el bicarbonato también va a bajar, 18. Entonces, ya sabemos los valores normales. Aquí en Quito, CO2 30, bicarbonato 18. A nivel del mar, 40 y 24. ¿Sí? Para complementar los otros parámetros de la gasometría, la oxigenación, de una vez les digo, y la saturación de oxígeno. El PO2, que es la presión de oxígeno, bueno, eso ya vamos a avanzar más profundamente, luego volvemos ya de oxigenación directamente. El PO2 normal, aquí en Quito, claro, a nivel del mar, es 80. Así. La PO2 normal a nivel del mar es 80. Aquí en Quito, 60. perfecto, 60 a 80. Entonces recuerden, es fácil. 30 de CO2, el doble, 60 de PO2. 30, 60. Y a nivel del mar, 40 y el doble, 80. CO2, 40, PO2, 80. Es el doble exactamente, ¿sí? Entonces ya nos aprendimos bien. 30, 60, 40, 80. Y la saturación. A nivel del mar, la saturación es más de 95, el valor normal. A nivel de Quito, más de 90. Suficiente. ¿Sí? ¿Sí? Todos nosotros, con que saturemos 90, estamos perfectos. ¿Sí? Esos son los valores normales. ¿Entendido? Ya, hasta aquí estamos bien. Entonces ya sabemos esta parte. ¿Cierto? Entonces, en base a esto, vamos a interpretar la gasometría que tenemos acá, de este paciente. Entonces, con esta gasometría, ¿no es cierto? Solo viendo el pH. Primero viendo el pH. Solo viendo el pH. ¿Qué es? pH de 7,29. Ya, diagnóstico solo de pH. Es una acidosis, no, una acidemia. Acidosis más acidemia. Acidemia. Sí. Bueno, de hecho, ya cuando digamos de acidemia ya está con acidosis, de hecho. Pero acidosis, usualmente yo en mis notas de uso puedo solo poner acidosis más acidemia. ¿Sí? Perfecto. El siguiente paso es ver el CO2. No necesitamos ver el bicarbonato, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos meternos en la mente? ¿No es cierto? Entonces, este pH es una acidosis, una acidemia. Como el pH bajó, ¿no es cierto? El pH. Si fuese respiratoria esa acidosis, el bicarbonato, si fuese respiratoria el CO2 debería estar alto o bajo. Perfecto, entonces voy a comprobar, ¿cómo está el CO2? De 34,2. Ya está levemente alto, ¿sí? Está levemente alto, por lo tanto, sí tiene un componente respiratorio, ¿sí? Sí tiene una componente, o sea, el pH estaba en 7,29, ¿cierto? Y el CO2 está en 34,2. 34,2. Ya, aquí el pH bajó y el CO2 subió. O sea, sí tiene un componente respiratorio. Ahora, lo que debemos ver es si es que ese CO2 justifica ese pH. Ya vamos a ver. Esto ya es la parte más avanzada. Hasta aquí estamos perfectos, ¿no es cierto? Estamos entendiendo. Ahora la oxigenación. ¿Cómo está la oxigenación? Está dentro del rango. ¿Recuerdan la PO2 aquí en Quito era? 60-80. Y la saturación, más de 90. ¿Cuánto está la PO2? 106,8. Ya está con hiperoxemia. Y la saturación debe estar más de 95, 98, 99. Está en 97,8. Perfecto. Entonces, recuerden que el CO2, la PO2 es 60-80, está sobre 80. Y la saturación es de 90-95. Aquí en Quito está sobre 95. Entonces está con hiperoxemia. Entonces, hasta aquí decimos que es una acidosis más acidemia respiratoria más hiperoxemia.
Ya está el diagnóstico, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, vamos a poner otros ejemplos, ¿sí? Entonces esto estaba bien. Observen que hasta ahora no hemos visto el bicarbonato. No hemos visto el bicarbonato. Y de hecho no necesitamos ver el bicarbonato para interpretar una gasometría. Con el CO2 y el pH ya sabemos. Suficiente. En este caso ya vimos CO2 y pH, ya vimos que es una acidosis respiratoria, pero todavía nos falta la siguiente fase que ya vamos a ver. Si justifica o no ese pH y ese CO2 que tiene. Entonces vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Tengo un pH de 7,46 y un CO2 de 30. Usted dice, solo con este pH, ¿qué es? Alcalosis y Más alcalina. Alcalosis más alcalina. Para decir nosotros si es respiratoria esa alcalosis, el CO2 debería estar bajo o alto. Para decir que es una alcalosis respiratoria. Si el pH subió, ¿no es cierto? El pH subió, ¿no es cierto? Para decir que fue respiratoria, si subió el pH, el CO2 debería estar bajo. ¿Y está bajo? No, por lo tanto no es respiratoria. Por lo tanto, esta es una alcalosis más alcalina metabólica. Observen que hasta ahorita no veo el bicarbonato y de hecho no necesito ver. De hecho, el gasómetro no me mide directamente el bicarbonato. El bicarbonato de la gasometría es un valor calculado. Lo que mide el gasómetro es el pH y el CO2. Y en base a esos dos parámetros me da el bicarbonato, porque calcula, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Solo viendo dos parámetros ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Entonces es muy bien una alcalosis más alcalenia. Como el CO2 no se modificó, es metabólico. Si no es respiratorio, por lo tanto es lo contrario, que es metabólico, ¿sí? Otro ejemplo, ahora ustedes. Solo viendo el pH primero. Acidosis. Acidosis más. acidemia. Perfecto. Para decir que es respiratoria, como el pH bajó, el CO2 debería estar. Si yo digo que es respiratoria y está alto, por lo tanto es una. Acidosis, alcalemia. No. Acidosis más acidemia. Acidosis Más. acidemia respiratoria. Perfecto. ¿Ya? ¿Sí? Acidosis más acidemia. Ya, muy bien. Ahora, ustedes. Vamos a hacer unos 6 ejemplos, 8 ejemplos, 2 cada uno para que vaya. Un pH de 7,12. Como CO2 de 12. A ver, dice usted. Un pH de 7,12 con CO2 de 12. Un pH de 7,12 es una acidosis más acidemia. Perfecto. Y un CO2 está bajo, ¿verdad? Ajá. No es una acidosis, o sea, es una acidosis más acidemia, pero no respiratoria, y es una metabólica. Perfecto. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces ya nos metemos en la cabeza. Si el pH bajó, para que sea respiratorio debe estar el CO2 alto. Y no está alto, está más bien bajo. Por lo tanto, no es respiratorio ni metabólico. ¿Sí? Muy bien, excelente. Porque la anterior no necesitamos retro. Eso podemos hacer una más avanzada en la parte de ilustración mecánica, ya con gráficos y todo. A ver, tenemos un pH de 7,56 con un CO2 de 20. Entonces hay una alcalosis más alcalemia respiratoria. Perfecto. ¿Sí? Como el pH subió, para que sea respiratorio, el CO2 debe estar bajo, y sí está bajo, es respiratorio. Muy bien. Otro ejemplo. Es una acidosis. No. Porque el pH no está por debajo de 7,40.
No es acidosis. Alcalosis más alcalenia. Está por arriba de 740. Sí. Es una alcalosis. ¿Cómo sin alcalenia? Sí. 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 Perfecto. Alcalosis sin alcalenia. Ya. Siguiente. Sí, lo siento. Exacto. Está bajo el CO2. Entonces, ahí nos metemos en la cabeza. Como el pH subió para que sea respiratoria, el CO2 debería estar bajo. Y está. Por lo tanto, exactamente. Es una alcalosis sin alcalemia respiratoria. Sí. Este está un poquito más complicado. Pero claro, los otros ya les puse ya valores más. A ver, ahora usted. Sería una acidosis sin acidemia. Perfecto, muy bien. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Acidosis sin acidemia, ¿no es cierto? No sería respiratoria. Perfecto. No es respiratoria porque como el pH bajó, para que sea respiratoria el CO2 debería estar alto y no está alto. Por lo tanto, no es respiratoria. Si no es respiratoria, por lo tanto es metabólica. Es una acidosis sin acidemia metabólica. Porque no es respiratoria. O sea, no lo vamos a poner así. Es una acidosis no es respiratoria, no respiratoria, no. Si no es respiratoria, es metabólica. Entonces, es una acidosis sin acidemia metabólica. ¿Entendido? Sí. El otro, Ah. el que le toca a la amiguita, ese como que me confunde todo. A ver, ¿por qué? Porque, o sea, A ver, ahora pH. se confunde un poquito. Sí, eran así más o menos. Y un CO2 así. Esa sería una alcalosis sin alcalemia. Ahí sí respiratorio. Perfecto, muy bien. Respiratoria. Porque como el pH subió para que sea respiratoria, el CO2 debería estar bajo. Y sí está bajo, por lo tanto sí es respiratoria. Otro más. A ver, dice. 6,9 con 19 de CO2. 6,9 de pH con 19 de CO2. Es una acidosis más acidemia. Ujú. Metabólica. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Ya entendieron? ¿Sí? ¿Ya está claro? Entonces, siempre, nunca se olviden esta relación. CO2, pH inversa. Y bicarbonato pH directa. Relación indirecta. Si el CO2 sube, el pH baja. Si el CO2 baja, el pH sube. Y el bicarbonato, si el bicarbonato sube, el pH sube. Y si el bicarbonato baja, el pH baja. Es directo. ¿Sí? Ya basándose, no olvidándose eso, ya es más fácil en la interpretación. ¿Sí? Bien, ahora lo que debemos hacer es, como les explicaba, ver si ese CO2, ¿sí?, justifica ese pH. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, de este paciente de la vida real, sí, tenía un pH de 7,29 y un CO2. Observen que no hemos tenido necesidad de ver el bicarbonato hasta ahorita, ¿sí? Vamos a ver el CO2, tenía 34,2. 34. Dejémoslo que sea redondiembre para hacerlo más fácil. Entonces, esto era, repítame, dicen cómo era. Esa es una acidosis más acidemia respiratoria. Perfecto. Ya, ahora debo ver si ese CO2 justifica ese pH. ¿A qué me refiero? Para eso, más o menos, no es un valor así exacto, pero lo que debemos saber es que por cada 10 que sube el CO2 o PCO2, el pH baja
0.05. ¿A qué me refiero? Por cada 10 que sube, el pH baja a la mitad. 10 sube el CO2, el pH baja a la mitad. Por ejemplo, tengo un CO2 de 40, subió 10. Y el pH debe bajar 5. Por lo tanto, de 7.40 debería bajar a 7.35. ¿Sí? Es decir, por cada 10 baja la mitad 5. Subió 10, baja 5. Si el CO2 está en 50, por ejemplo, subió 20, tomando en cuenta el valor normal, que es 30, ¿no es cierto? Aquí subió 10, de 30 a 40, aquí subió 20. ¿Cuánto debería bajar el pH? Perfecto, entonces de 7.40 bajaría a 7.30. Bajó 10, de 7.40 baja 10, 7.30. Si el CO2 está en 60, ¿cuánto debería estar el pH? ¿Cuánto subió? La mitad de 30, por lo tanto 40 menos 15. 40 menos 15 es perfecto, 7.25. Estaban tomando las matemáticas. Subió 60, bajó 15. Subió 30, baja la mitad. Debería estar. Si tengo un paciente que está con 60 de CO2, el pH debería estar en 7.25. En este caso, ¿cuánto subió el CO2? ¿Cuánto debería bajar el pH? 2. O sea, de 7.40 debería estar en 7.38. perfecto. Con este CO2, el pH debería estar en 7.38. ¿Y está en 7.38? Perfecto. Entonces aquí digo que es un trastorno mixto. Entonces, el bicarbonato le bajó solamente con 34 a 2 puntos. Pero el pH está 9 puntos por debajo de lo que debería tener con ese CO2. Por lo tanto, este pH no me justifica este ascenso del CO2. Por lo tanto, aquí digo, en esta gasometría, es una acidosis más acidemia mixta. Porque le está bajando el pH, no solo el CO2, porque sí, el CO2 está alto, por lo tanto el pH bajó. Pero con este CO2 debería bajar solamente 2 puntos. Pero la otra parte, que es el bicarbonato, me está bajando mucho más. Me está bajando, de hecho, de 38 a 29 me está bajando 9 puntos más. Por lo tanto, yo puedo decir, es una acidosis más acidemia mixta de predominio metabólico. Porque el bicarbonato me bajó aún más de lo que me bajó el CO2. Y ahí sí puedo ver el bicarbonato. Entonces, veamos el bicarbonato cómo está. ¿Cuánto está el bicarbonato? Ya está por debajo de 18. Entonces sí, confirmo que en este caso, en este paciente, tengo un trastorno mixto y el predominio es metabólico. ¿Sí? Ya se complicó un poquito más. Sí, y el pH bajo y el CO2. Todo iba bien. Sí, esta es la parte. Entonces, esto debemos acordarnos. Por cada 10 que sube el CO2, el pH baja a la mitad. Entonces, subió 10, baja 5. Subió 20, baja 10. Subió 30, baja 15. Subió 4, baja 2. O sea, debería bajar 2, ¿sí? O sea, yo debería encontrar, con este CO2, debería encontrar un pH en 7.35. ¿Sí? Si encuentro un CO2 de 50, debería encontrar 7.30. Pero ¿qué tal si el pH está en 7.20? No está en 7.30, está el pH en 7.20. Entonces digo, es un trastorno mixto. O sea, porque me está bajando tanto el CO2, el pH, como el bicarbonato. Entonces, con un CO2 del 60 debería tener un pH de 7.25 y encuentro un pH en 7.0. Entonces, es un trastorno mixto. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Ya, ahora les digo la otra parte. En cambio, si el CO2 baja, ¿sí? Esta era la relación cuando el CO2 sube. Por cada 10 que sube el CO2, el pH baja 0.05.
En cambio, lo contrario, por cada 10 que baja el CO2, el pH sube 0.1. Ya no es la mitad. Entonces, si tengo un CO2, por ejemplo, un CO2 de 20, el pH, como bajó 10, el pH debe subir 0.1. Entonces, de 7.40 debería estar en 7.5. De 7.40 subió 10. O sea, 0.1 le pongo, pero sube 10. Para que se aprenda desde el 40. Entonces, al contrario, si el CO2 baja, el pH sube 1.1. Si baja 10, sube 10. Bajó 10 en este caso, el pH está en 7.50. Si el CO2 lo encuentro en 15, ¿cuánto debería estar el pH? Debe estar 7.55. Perfecto, muy bien, está entendido. 7.55. Porque bajó 15, debería subir 15. De 40 más 15, 55. ¿No es cierto? Bajó a 18. El CO2 está en 18 en la gasometría. ¿Cuánto bajó? Del 30 normal del CO2. Bajó 12. ¿No es cierto? Por lo tanto, debe subir 12. El pH debería estar en... Perfecto, 7.53. Ya, entonces ya sabemos. Cuando el CO2 baja, el pH sube 1.1. Pero en cambio, cuando el CO2 sube, el pH baja la mitad. Si subió 10, baja 5. Si subió 20, baja 10. Si subió 30, baja 15. Si subió 4, ese era el ejemplo anterior. Si subió 4, baja 2. Pero si en cambio el CO2 baja, es 1.1. Cuando la sube, es la mitad. ¿Está entendido? O sea, es esto. Por cada 10 que el CO2 sube, el pH baja la mitad. 5. O sea, el ejemplo. O sea, porque si el pH es 7.40, ¿no es cierto? Si es que el CO2 está en 40, o sea, subió 10, baja, por eso les puse 0.05, es decir, el pH debería estar en 7.35 del 40. Pero podemos dejarle como en 5 para que nos aprendamos desde el 40. 40 menos 5, 35. Subió 10, baja 5. ¿Sí? Entonces, cuando sube, baja la mitad. Por cada 10 que sube, baja la mitad, 5. Entonces, el pH de 7, en un CO2 de 40, el CO2 debería estar en 7.35, bajo 5. Subió 10, baja 5. Subió 4, baja 2. Subió 20, baja 10. O sea, está en 20. ¿A qué me refiero con un CO2 subió en 20? De 30 subió 20, 50. Con un CO2 de 50, como subió 20, debe bajar la mitad, 10, 7, 30. ¿Sí? Pero recuerden que es cuánto subió, no el CO2 completo. O sea, por ejemplo, si yo les pongo un CO2 de 50, no es que aquí está 50 y le saco la mitad 25. O sea, con CO2 no, sino cuánto subió del valor normal. De 30 subió a 50, por lo tanto subió 20. Entonces, de lo que subió le quito la mitad. Subió 20, 10. ¿Está entendido? ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, en este caso de este paciente, que ya les pusimos el ejemplo, entonces este caso es una acidosis más acidemia. Sí, es respiratoria, porque el pH bajó y el CO2 subió. Pero como subió 4, debe estar menos 2 nada más del pH. De 40 bajó a 38. Debería estar de 7 a 38, pero está más bajo. Por lo tanto, el bicarbonato le está bajando más. Entonces, le está bajando 9 puntos adicionales al bicarbonato.
Entonces, aquí yo puedo decir es una acidosis más acidemia mixta de predominio metabólico, porque le bajó más el bicarbonato. ¿Entendido? Entonces, este paciente no solo está reteniendo CO2, que de hecho es una retención muy leve. Lo que le está provocando más trastorno del pH es la parte metabólica. Por lo tanto, por ahora esté chocado, le falta volumen, hay que ver las causas de choque. Recuerden que hay 4 tipos de choque. ¿Sí? Choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque obstructivo y choque distributivo. Dentro del distributivo está el choque séptico, el choque neurogénico, el choque medular o el choque anafiláctico. Dentro del choque obstructivo está el taponamiento cardíaco, el neumotórax de atención, la tromboembolia pulmonar masiva. Dentro del choque cardiogénico, usualmente es provocado por un infarto al corazón. Usualmente. Y el choque hipovolémico está perdiendo líquidos, sangró mucho, está con diarreas intensas, vómitos intensos, los drenajes están saliendo mucho, etc. Entonces hay 4 tipos de choque. Entonces, hipovolémico, que ya sabemos que es falta de volumen. Cardiogénico, falta de bomba, o sea, una adecuada contractilidad del corazón. Obstructivo, hay alguna cosa que está impidiendo que el corazón se llene o emita el volumen adecuadamente, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, cuando hay derrame pericárdico masivo que le está ya taponando el corazón. Ese es un choque obstructivo. Y el choque distributivo, o sea, el último es el distributivo. Dentro del distributivo es porque hubo una vasodilatación importante. Ahí está el choque séptico, el choque neurogénico, el choque medular y el choque anafiláctico. Entonces yo debo ver, en este paciente por ejemplo tiene acidosis metabólica, probablemente esté con choque, entonces debo ver qué tipo de choque es, le faltan líquidos, ¿sí? Hay alteración en la contractilidad, debo darle inotrópicos, debo darle vasoactivos, está con una sepsis importante porque hizo peritonitis y está con abdomen agudo y está séptico, entonces le doy vasoactivo, entonces debo ver la causa del choque. Para mejorar el choque probablemente esa acidosis metabólica que tiene, ese componente metabólica mejore. ¿Y debe subir a la Y debe subir. Sí, o sí, no hay cambios. Para variar, no hay cambios. Entonces está entendida esta parte. ¿Sí? O sea, aquí ya se complicó un poquito más, pero. Entonces, recuerden, el primer paso era ver el pH. Ese es el primer paso. Siempre veamos primero el pH, cómo está. Si está acidosis con alcalosis y si ese trastorno está descompensado, es decir, hay acidemia o alcalemia. El segundo paso es ver si ese trastorno es metabólico o respiratorio, para lo cual debo saber si el CO2 y el pH, relación inversa, pH bicarbonato directo, ¿sí? Entonces en base a eso, solo tengo que ver el CO2, no tengo que ver el bicarbonato de entrada. Luego tengo que ver si ese trastorno tiene un componente mixto o no. Por lo tanto, debo saber que por cada 10 que sube el CO2, el pH baja la mitad. Y por cada 10 que baja el CO2, el pH sube exactamente el mismo valor. Baja 10, sube 10. ¿Sí? Desde el 40. Entonces, hago el cálculo y ahí diagnostico si es un trastorno mixto. Desde el pH de 740. Sí. O sea, el CO2 bajó 10, el CO2 bajó 10, el pH debería subir 10. O sea, si bajó a 20, bajó a 10, de 30 bajó a 20, el pH debería estar en 750, porque sube 10, desde el 40. ¿Sí? Entonces, esa sería como la tercera parte de ver. Y la última parte en la interpretación de una gasometría es ver la oxigenación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está el oxígeno? Entonces, ya vimos los valores normales de PO2 aquí en Quito era. PO2 normal aquí en Quito era. 380. PO2. PO2. 380. La presión de oxígeno, 60. ¿Y la saturación? 90-95. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de 60 de PO2 es hipoxemia. Todo lo que está por arriba de 80 es hiperoxemia. Y todo lo que esté de 60 a 80 es normoxemia.
Con la saturación, todo lo que esté por debajo del 90% es hipoxemia, lo que esté por arriba del 95% es hiperoxemia y entre 90 y 95 normoxemia. ¿Sí? Recuerden que las dos formas de ver la oxigenación es la PO2 y la saturación de oxígeno. ¿Sí? La PO2 es el oxígeno disuelto en la sangre. Este es oxígeno disuelto. Y este es el oxígeno ligado a la hemoglobina. Entonces yo puedo ver las dos formas que se encuentra el oxígeno en la sangre. La una es unido a la hemoglobina y la otra es el oxígeno disuelto. ¿Cuál es el que más porcentaje tiene? ¿El disuelto o el unido a la hemoglobina? El unido de la Perfecto. El unido es la mayor cantidad de oxígeno que tenemos en nuestra sangre, es el que está ligado a la hemoglobina, a los eritrocitos, a los glóbulos rojos. Recuerden que la función fundamental del glóbulo rojo es transportar oxígeno. Entonces, si yo tengo una hipoxemia severa, también puede ver cómo está el hematocrito. También. Porque una forma para mejorar el transporte es dar hemoderivados. ¿Sí? Hasta ahí, creo que quedamos así. ¿Algunas dudas, preguntas? Y la última, a ver, esta gasometría. Por acá. Dicen Gaby. PO2. No, pero ahora el trastorno completo. Con nombre, apellido, primer apellido y segundo apellido. El pH, ¿cómo está está? en 7.36, sería una acidosis no acidemia. Sí. Sí. Ya. Acidosis sin acidemia, ¿no es cierto? Ya. Ya. El segundo paso es ver si es metabólico o respiratorio. Entonces, debo decirle, como es acidosis, como el pH bajó, para que sea respiratorio el CO2 debe estar alto. ¿Y está alto, sí o no? ¿Cuánto está el CO2? ¿Cuánto era? 30. Está bajo, ¿Cuánto está? 29.7. Por lo tanto, no es. metabólico. Perfecto. Es una acidosis sin acidemia metabólica. Perfecto. Ahora veamos el bicarbonato para ver cómo está, para confirmar si es metabólico o no. 16.6. Está por debajo de 18. O sea, bajó el bicarbonato, bajó el pH. Ahí sí la relación es directa. Entonces, muy bien, es una acidosis sin acidemia metabólica. ¿Y cuánto la oxigenación? ¿Cuánto está la PO2 y cuánto está la saturación? La saturación está en 93.1 y la PCO2. La PO2. PO2 en 93.1. Sí está un poco alta la PO2, pero la saturación está no. 97.4 la saturación. Perfecto, está con hiperoxemia. Entonces el trastorno final fue acidosis sin acidemia metabólica e hiperoxemia. ¿Sí? A ver, véale ese pH. Y diagnóstico gasométrico. El pH 7.36 Por lo tanto, ¿qué es? es una acidosis sin acidemia. Perfecto. Ya. ¿Qué más da? Ver si es respiratoria o metabólica. Para que el pH, para que sea respiratoria, como bajó el pH, el CO2 debería estar, para que sea respiratoria. No, para que. Tiene que estar alta. Ajá. ¿Y está alta, sí o no? ¿Dónde está el CO2? Ahí. Está baja. Por lo tanto, no es respiratoria. Por lo tanto, es Metabólica. perfecto. Y ahí vemos el bicarbonato. Está bajo.
Exactamente. Entonces ahí sí se correlaciona. pH bajo, bicarbonato bajo, por lo tanto es metabólico, ¿no es cierto? Y la oxigenación, la PO2 y la saturación de oxígeno. El PO2 está ¿cuánto? Está normal. ¿Cuánto está el valor? 93.1. ¿Se acuerda el valor normal aquí en Quito era? Del 90. De 60. a nivel normal era 80-100. Ajá. ¿Y aquí en Y Quito era? 90-95. No, No. 60. Ah, de 60 a 80. Recuerden, CO2 30, PO2 el doble 60 a 80, 60 a 80. ¿Y está dentro del rango normal? No, está un poco alto, está con hiper. ¿Y la saturación? Y la saturación también está Recuerden, elevada. el valor normal es 90, 95 aquí en Quito y está en 90. 97. Por lo tanto está con hiperoxia. Recuerden, aquí entonces debemos valorar la posibilidad de bajarle la FIO2, porque no es prudente tenerle mucho tiempo con FIO2 altas. Recuerden por qué, si se acuerdan por qué les dije la clase pasada, por la formación de telectasis. Como el gas que más porcentaje tiene del aire ambiente es el nitrógeno, entonces si le damos mucha FIO2 por mucho tiempo, le desnitrogenizamos y el alveolo se va a colapsar, por lo tanto le provocamos la telectasis. Por lo tanto, cuando tienes hiperoxemia, le debemos bajar la FIO2. ¿Eso es todo? Una pregunta. El PO2 dice que el oxígeno disuelto en sangre. Así es. Y lo otro, el oxígeno ligado a la hemoglobina. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre O los? sea, La hemoglobina está claro porque es la que transporta los. exacto. los- Ese está disuelto, no está ligado a ninguna molécula. Entonces, de hecho, por ejemplo, ¿y cuál es, les decía, cuál es el de mayor porcentaje? La saturación. Por eso hay una fórmula que es el contenido arterial de oxígeno. La fórmula es una fórmula, a ver, veámosle, no me sé tanto de número. Contenido arterial de oxígeno, la fórmula es, entonces yo puedo calcular cuánto de oxígeno está transportado. El contenido arterial de oxígeno es igual a hemoglobina por 1.36 por la saturación de oxígeno dividido para 100. La primera parte es del oxígeno que está ligado a la hemoglobina, más la PO2 por 0.0031. A ver, que sí, por eso no me la sé de memoria, es una fórmula. ¿A qué se refiere esto? El contenido arterial de oxígeno, o sea, cuánto de oxígeno tiene mi sangre arterial, me baso en la gasometría. Entonces, por ejemplo, en este paciente tiene entonces, digamos que tiene una hemoglobina de 10, ¿sí? Entonces, contenido arterial de oxígeno es igual a 10 por 1.36. Entonces sería 13.6. Este es un valor constante, el 1.36. Tiene una saturación. La saturación era de 93. 97.8. 97.8 dividido para 100 a 0.978. Entonces, 13.6 por 0.978 sale casi 13, casi alrededor de 13. 13.6 dividido Por 0. a 13.3. 13.3. Entonces, esto es, este punto 3, 13.3 es el oxígeno que está ligado a la hemoglobina. Y a esto le sumo más la PO2 por, aquí la PO2 dice 106.8. Por 106.8, entonces ayúdenme a calcular. 106.8 por 0.0031.
Es 31. constante igual. Esta es una constante, sí. 0,33. Más 0, 33. ya, entonces el contenido arterial de oxígeno de este paciente, asumiendo que tiene una hemoglobina de 10, es 13.3 más 0.33, sale. 13,63. Entonces observen, el contenido de oxígeno de este paciente es 13.6, de los cuales la gran mayoría es la que está unida a la hemoglobina. Y el que está disuelto en la sangre es apenas 0.33. Doctor, un poquito. Yo me perdí, me quedé hasta el oxígeno ligado a la hemoglobina, que llegamos ahí. Más. Es más, porque Más. claro, recuerden como yo les decía, Ya, la PO2 es el oxígeno disuelto ya. y el oxígeno ligado a la hemoglobina está dada por la saturación. Y más el PO2, que es el 90 y... En su paciente sí, en este caso era. 93.1. Ajá. Ya, ¿no es cierto? Eso sería más 93.1. ¿Cuánto sería? No 93 puntos. Sí, no. Es, sí, pero la PO2 por 0.0031. Ya, por eso sería 93.1 por 0.0031. Exactamente. Ah, ya. Entonces, por eso les decía, la mayor parte de oxígeno que tenemos en nuestra sangre es la que está ligada a la hemoglobina. Y apenas una cantidad muy pequeñita es la que está disuelta, que está dada por la PO2. Entonces, por eso la fórmula del contenido arterial de oxígeno toma mucho más en cuenta la que está unida a la hemoglobina. Entonces, para sacar eso, debemos saber la hemoglobina. Porque si un paciente está anémico, tiene 6 de hemoglobina, el contenido arterial de oxígeno va a bajar notablemente. Entonces, para mejorar eso, ¿qué debo hacer? Pasar de sangre. ¿Sí? Si tengo una hemoglobina menos de 7, entonces debo mejorar el contenido. Entonces, observen que en este paciente, los dos parámetros, el ligado a la hemoglobina y el disuelto, el ligado a la hemoglobina es 13.3 y el disuelto es 0.3. O sea, la gran mayoría de oxígeno es el que está ligado a la hemoglobina. ¿Entendido? Pero a mí no me sale eso. Es que está haciendo con... Es que usted está haciendo con es que yo lo hice con esta gasometría. Ah, ya, ya, Claro. ya. ¿Cuánto le salió a usted? A ver, ya lo borro porque no me salió lo mismo. Ya le hice. O sea, Allá, entonces, yo le decía que era, asumiendo que era 10 de hemoglobina, ¿no es cierto? 13.3 más ujú. la saturación de oxígeno. En su caso es saturación, ¿cuánto está la saturación? 97, entonces es 0.974. Aquí no es 97.8, como aquí sí estaba Sí, 97.8. sí, como se estaba haciendo. Sino que después me... Ajá, Ah, ya. Entonces ahí sí me cuadra. sí, ahí sí le cuadra. Eso es. ¿Alguna duda, pregunta? Muchas gracias. Entonces, doctor Juanito, muchas gracias por su colaboración. Ok, encantado. No sé si... Por No, supuesto. no sé, cuando- ¿hay algo más de gasometría que sería pertinente dar después de esto? Esto, gasometría es la parte básica y con Ya. esto ya está todo de gasometría. Con esto ya saben interpretar los retornos gasométricos. Ya pueden decirle al doctor, tiene una acidosis metabólica, ¿qué hacemos? Tenemos una Tiene una pausa. acidosis mixta. Tiene una acidosis mixta de franco predominio metabólico. Muchas gracias, doctor Además, Juanito. voy a bajar la fiebre.